De los videojuegos con contenido violento entre los niños y adolescentes, hoy nos acompaña Rodolfo Salazar, quien es experto en tecnología e inteligencia artificial. Rodolfo, bienvenido y gracias por acompañarnos en Punto de Visión. ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, con San Salvador a mi parte trasera. Mira, qué belleza. Qué lindo paisaje, gracias por compartirlo, Rodolfo. Yéndonos al tema, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué papel tiene la inteligencia artificial en la creación de comportamientos violentos dentro del juego? Bueno, no hay todavía datos científicos contundentes que puedan hacer una asociación directa hacia el videojuego. Que el videojuego llega a ser uno de los componentes. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto porque la industria de videojuegos es más grande que la industria de la música y la industria del cine juntas. Estamos hablando de 184 mil millones de dólares que se invirtieron en el 2024 en esta industria. Estamos hablando de 3.300 millones de jugadores en el mundo y de estos el 71% en los Estados Unidos, el 71% de estos jugadores son adolescentes. Entonces, de todo esto nosotros podemos ver estadísticas y la Organización Mundial de la Salud tiene ya información tipificado algo que le llama el desorden del gaming. Y el desorden del gaming lo han podido detectar en nada más un 3% de la población de jugadores. O sea que estamos hablando de algo muy pequeño y no está directamente relacionado con el tema de la violencia. Está relacionado con adicción hacia no poder salir del juego o no poder tener claridad sobre la realidad verdadera en la que el jugador está viviendo, ¿verdad? Claro, Eh, claro. Y bueno, yéndonos sobre eso, Rodolfo, ahora que nos estás aclarando, yo quisiera saber qué datos utilizan las compañías de videojuegos para predecir el comportamiento del jugador y también aumentar su permanencia, porque me imagino que también ese es el objetivo, que el jugador permanezca el mayor tiempo posible y que jale a más jugadores, ¿no? exacto. Bueno, hay adentro de una empresa de videojuegos hay expertos, antropólogos, hay científicos, sociólogos, hay personas que están pensando en la parte neuro y de ver cómo pueden mantener al jugador involucrado y no solo involucrado, sino que pensemos que ahora los videojuegos llegan a ser como el casino de esta época, porque ahora el videojuego tiene mucho que ver con cuánto pagás, cómo pagás para poder pasar de un nivel, para pasar a otro nivel y cómo vas haciendo de alguna forma una apuesta para poder ganar. Y esta apuesta ahora se convierte en muchos de los videojuegos en dinero. Entonces, miremoslo más un poquito por ese lado, por cuál es el impacto que está teniendo directamente la persona, porque se está volviendo adicto a este tipo de casino, si tú lo puedes Sí, ver virtual. de esa forma. Casino virtual. Exactamente, y que efectivamente al estar en casa, enfrente de la computadora, pues no hay una manera de frenar, de decir ya vamos a cerrar, sino que esto se prolonga por horas y horas. Entonces, Rodolfo, ¿qué medidas podrían implementar las empresas para reducir el potencial adictivo sin comprometer el diseño del juego, que al final pues es su negocio, ¿no? Sí, yo creo que con la inteligencia artificial pueden haber formas de detección del verdadero problema, porque el verdadero problema es que hay un vacío en la persona y este vacío se está llenando con el videojuego. Y entonces hay personas que podrían estar en depresión, ansiedad, aislamiento social, podrían estar teniendo bullying, falta de supervisión parental. Todo esto se pudiera parametrizar a través de inteligencia artificial para que los fabricantes pudieran tener diagnósticos y alertas sobre los distintos usuarios que están jugando el juego. Y estas alertas pudieran ser alertas de llamado a la acción de padres de familia o de autoridades para poder ayudar a rescatar a esta persona que está teniendo, bueno, que está llenando un agujero que tiene en su mente, en su corazón, a través de
pasar adentro de un videojuego mañana, tarde y noche. Exactamente. Bueno, pues ya lo estamos viendo. Los videojuegos hacen lo que tienen que hacer, pero evidentemente tiene que haber una regulación de alguna manera. Por último, Rodolfo, ¿cómo explicas tantos tiroteos que ha habido en Estados Unidos, desafortunadamente realizados por adolescentes que cuando se les investiga, pues se les encuentra que eran adictos a este tipo de videojuegos? Sí, fíjate de que hay que ver todos los datos, porque es bien interesante que los países que tienen más jugadores de videojuegos adolescentes son Japón y Corea del Sur. Y Japón y Corea del Sur hasta ahora tienen una tasa de homicidio mínima comparada con la tasa de homicidios que está habiendo y con las situaciones que se han visto en Estados Unidos. Entonces, no hay una forma de cómo ligarlo directamente. Sí es un componente, pero tenemos que ver todo de una manera más macro, más amplia y entender qué otros factores están siendo claves para que esta violencia se exacerbe gracias a un videojuego adentro de los Estados Unidos. Claro. Es muy interesante, como siempre, tu punto de vista, Rodolfo Salazar, experto en tecnología e inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos en Punto de Visión. Bueno, es un gusto y bueno, los videojuegos son buenos, pero hay que verlos un poquito más en general. ¿Qué causa tiene el llenar un vacío con un videojuego? Eso es lo más interesante, con responsabilidad. Gracias, Rodolfo. Y seguimos hablando de este tema, pero ahora justamente sobre el preocupante impacto